Aló, aló, ¿cómo están queridos amigos, hermanos? Sean todos bienvenidos. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro estudio bíblico, que bueno, lo estamos haciendo cada miércoles. Así que estamos haciendo nuestra serie de Juan, que es realmente maravilloso. Así que me gustaría que tengan ahí sus anotaciones, tengan ahí su cuadernito, ahí donde puedan su Biblia, ¿verdad? Y vamos a estar nosotros eh, desarrollando. Ya estamos nosotros en el capítulo 10 de Juan y hoy vamos a hablar un poco de una metáfora que ha hecho Jesús referente al buen pastor, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y vamos a hacer un análisis referente a este pasaje maravilloso y quiero desarrollarlo hasta el verso 11, o sea, Juan capítulo 10, el verso 1 al 11. Así que sean todos bienvenidos. Bueno, quiero hacer también una aclaración. Ahí les aparece para dar estrellitas. No den estrellas. Yo estoy sancionado, como saben, por Facebook. Por lo tanto, no den dinero. Esto es totalmente gratis. Así que les digo que no den ningún tipo de aportes a esta página. A esta página. Así que, hermanos, muchísimas gracias y así vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él la llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús le dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta. Y todo lo que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Bueno, vamos a desarrollar este pasaje. Primeramente encontramos aquí donde dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que la trepa. Y ahí nosotros encontramos una frase muy peculiar que las personas del siglo primero conocían perfectamente. Jesús utilizaba estas metáforas, hablaba de los peces, hablaba de la siembra, hablaba y justamente tomaba un ejemplo también aquí del redil, usaba por ejemplo un ejemplo como la construcción, para que la gente pueda, en este caso, principalmente a quienes el Señor daba el mensaje, los verdaderos hijos de Dios puedan entender, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, porque eran metáforas que las personas ordinarias no entendían. Y eso nosotros vemos la palabra que el Señor daba estos, no para que la gente entienda, es más, al contrario, oyendo, no lo entiendan, ¿verdad? Y es lo que el Señor daba, ¿verdad? Y ahí Jesús utiliza primeramente del capítulo 10 del 1 al 30, ¿verdad? Esta conocida metáfora ahí de la Palestina antigua, en donde el oficio, ¿verdad? De pastor, de pastoreo, era bastante conocido. Y entonces ahí habla también de que de un redil.
Dice, las ovejas se resguardaban. ¿Qué era un redil? Un redil es un corral, hoy lo llamamos un corral. Y bueno, en aquel tiempo los corrales se encontraban en las entradas de las ciudades. Entonces el pastor generalmente contrataba a un portero, o vamos a decir a una persona que a través por un salario cuidaba, generalmente a la noche. Entonces el corral tenía una entrada y una salida, y generalmente esto se fabricaba con ramas, con tallos de púas, creaban como una especie de corral comunitario. Generalmente eso pasaba en las ciudades del siglo I, entonces eran corrales comunitarios. Entonces venía el pastor y metía a las ovejas en ese redil comunitario. Estamos hablando en donde varias personas tenían sus ovejas. Por eso nosotros tenemos que transportarnos mentalmente a ese tiempo. Era un redil comunitario, o sea, en este caso era un lugar en donde varios pastores colocaban sus ovejas. Entonces, ahí tenía una sola entrada, una sola salida. Entonces, el pastor, ¿qué hacía? Contrataba a un portero, que el portero recibía el dinero, en este caso, de todos esos pastores que traía sus ovejas y la metía en en ese corral comunitario, vamos a decir, y el portero la cuidaba de noche o cuando el pastor no se encontraba. Y ahí nosotros podemos ver en donde Jesucristo habla ahí en Juan capítulo 10, 3, dice, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Es un detalle muy importante porque este pastor conoce a sus ovejas y este pastor las llama por su nombre porque hay varias otras ovejas que se encuentran en ese corral. Entonces, ¿verdad? El portero abre la puerta, en este caso, y el pastor llama a sus ovejas, ¿verdad? Y esto inclusive hasta hoy en día, por ejemplo, algunos pastores llaman a sus ovejas a través de un silbido, de una forma, pero las ovejas conocen el sonido que hace cada pastor y ellas salen, ¿verdad? Inclusive este pastor las conoce, dice, recién le dimos a cada oveja por su nombre, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos la otra función, el asalariado. ¿Quién es el asalariado? Ahí nosotros vemos en Juan capítulo 10, el verso 12, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye, abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. En ese tiempo sabemos de que existían mucho lo que son las bestias de los campos, ¿verdad? Entonces, estas bestias como los lobos salvajes, nosotros también vemos en la Biblia, por ejemplo, los leones, estas bestias que generalmente atacaban, dispersaban la manada de ovejas. Entonces, por eso los pastores contrataban a un portero, porque claro, el pastor no siempre estaba las 24 horas del día ahí en el cuidado de las ovejas, porque en este caso el pastor iba de un lugar a otro, ¿verdad? Y entonces las ovejas, mientras estaban ahí de noche o ya sea de día, porque había momentos también en donde el pastor pasaba días y noches con sus ovejas, ¿verdad? En este caso, cuando generalmente sucedía era que cuando venía esta jauría de lobos, ¿verdad? Estos animales, que hacía el pastor, mejor dicho, el asalariado corría. ¿Por qué? Porque era un mercenario. Él sabía perfectamente de que esas ovejas no eran suyas, ¿verdad? Y él estaba por un salario y por lo tanto él literalmente corría. Entonces, él era el subalterno. Él era aquella persona de que el que cuidaba, ¿verdad? ¿Qué cosa? La puerta.
Y dice, ¿verdad? El pastor entra, él tenía acceso a dónde, al corral, al redil, él tenía acceso, ¿verdad? Entonces iba un extraño, por ejemplo, no podía entrar en ese redil, aquella persona que no había pagado los servicios del portero. Entonces el pastor iba y en este caso el portero le abría la puerta, ingresaba al redil, al corral, y entonces llamaba a sus ovejas. Entonces vemos ahí, esto es prácticamente un relato, y me gustaría que vayan conmigo a Ezequiel capítulo 34, el verso 1 al 31. Ezequiel 34, 1 al 31. Dice, esto es prácticamente un relato, ¿verdad?, de lo que Jesucristo estaba hablando, ¿verdad?, de las palabras del profeta Ezequiel. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, ay de ustedes los pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores de los que deben cuidar los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan a las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No vendan las heridas de que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fáciles presa de todas las fieras del campo. Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas, andan esparcidas por toda la tierra, sin que nadie les busque ni pregunte por ellas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. A las ovejas de mi rebaño se las roban, las hacen presa de todas las fieras del campo, andan sin pastor, y mis pastores no las cuidan ni van a buscar de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, juro, y ustedes, pastores, escuchen bien lo que les digo. Yo, su Señor y Dios, estoy en contra de ustedes, los pastores, y voy a pedirles cuenta de mis ovejas. Ya no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo. Si así ha dicho Dios, el Señor, yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo la cuidaré. Tal y como la cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Acá claramente Ezequiel está dando una profecía del fariseísmo que existía en el tiempo de Jesús, y también estaba hablando de que Jesús iba a recoger a sus ovejas. Está hablando del pueblo de Israel, de todas las naciones del mundo, ¿verdad? La va a donde apacentar, y eso justamente está hablando de lo que va a ser el milenio, en donde el pastor de los pastores es quien va a pastorear a su pueblo. Y bueno, entonces dice, las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dominarán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y aprisco seguro, palabra de Dios el Señor. Entonces aquí está hablando del redil, ¿verdad? De estas ovejas que son de Israel. Pero
recuerden esa oración que había hecho Jesús en Getsemaní. Él estaba orando por ¿quiénes? Por estos. Estaban hablando por los judíos que iban a conocer, que ya le conocían a Jesús y que iban a conocer. Pero también estaba hablando de otro redil. Ahí podemos ver en Juan, en donde Jesucristo dice, por otros que han de creer. Estaban hablando de quiénes, de los gentiles. Nosotros los gentiles somos otro de redil, que al final de cuentas Jesucristo unió estos dos rediles y hizo un solo pueblo, y seremos pastoreados por el Señor. Dice, buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a las que perdieron el camino, les vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles, seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y ronchas. Entonces ahí claramente estamos viendo de lo que el Señor hizo. Primeramente, Jesucristo vio al pueblo de Israel que prácticamente estaba subyugado, manejado por los fariseos, los saduceos, quienes nada más velaban por sus intereses políticos, intereses económicos, intereses egoístas, ¿verdad? Y Jesucristo vino a recuperar a su pueblo. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Busquen conmigo ahí Mateo 9:36. Mateo 9:36. Ahí nosotros vamos a ver varios ejemplos figurados en donde Jesucristo habla justamente de las ovejas, en donde está hablando de las ovejas, de los pastores, para que sea más entendible. Y Jesucristo condenó a los falsos pastores de Israel, los condenó a los fariseos, los exhibió. Mateo 9:36. Al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión. ¿Por qué? Porque andaban sin pastor. Marcos, capítulo 6:34. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Amén. Marcos, capítulo 14, el verso 17. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí, está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Varios ejemplos que nosotros vemos que Jesucristo había utilizado la palabra pastor. En Lucas capítulo 15, el verso 1, si me pueden seguir, dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sabemos que Cristo vino y predicó eso, arrepentimiento. Y los que se arrepentían, ¿verdad? Los que se volvían de sus pecados eran las ovejas que estaba Jesucristo rescatando, llevándolo a su redil, los que venían en arrepentimiento y fe, los que eran realmente sus ovejas. Entonces, claramente, si nosotros vemos esta metáfora del buen pastor, ¿de quién estamos hablando? A ver, ustedes díganme ahí en los comentarios,
Dios le bendiga, dice ahí saludos, Alberto, gloria a Dios. Albert, Ventura, bendiciones. El buen pastor es Jesucristo. El buen pastor es Jesucristo. Cuando vemos esta figura, hermano, vemos del capítulo 9, del 1 al 41, ¿verdad? Y ahí vemos en ese capítulo del 9, del 1 al 41, que Jesucristo se está dirigiendo a las mismas personas, ¿verdad? El problema ahí del capítulo 9, del 1 al 41, era que Israel fue guiado por falsos pastores, falsos pastores. Entonces, ¿qué hicieron estos falsos pastores? Que eran los fariseos, los saduceos, les desviaron del verdadero conocimiento. ¿A través de qué? De sus tradiciones. Ellos distorsionaron la palabra de Dios porque empezaron a agregar doctrinas de hombre y empezaron a desviar a Israel, ¿verdad? A través de actos de mérito propio. Desviaron de la ley de Dios. Tal cual que ellos desviaron del verdadero conocimiento y del reinado del Mesías. Por eso mucha de la gente, cuando Jesucristo vino, no le conoció a Jesús. Ellos estaban esperando otra cosa. ¿Por qué? Porque estos entendidos, sus pastores, que estaban supuestamente entendidos en la ley, ¿verdad? Empezaron a crear formas, métodos y se hicieron tantas ideas erradas, ¿verdad? De cómo sería el Mesías, que vino el Mesías, y ellos prácticamente lo desconocieron. Eso hoy en día pasa también en el Israel en el Israel de hoy en día, ¿verdad? Que hay un sistema de que los libros talmúdicos, el cabalismo, que son códigos civiles que no están fundamentados en la escritura. Entonces, la tradición hoy en día en Israel vale más que la misma escritura. Entonces, hay estos libros cabalísticos o talmúdicos que son distorsiones de la escritura, valen mucho más. Tanto así, escúchenme bien lo que le voy a decir, tanto así es que nada más el Mesías de Israel hoy en día tiene que cumplir cinco elementos. Sin embargo, Jesucristo cumplió 300 profecías. Entonces, lo que hicieron los fariseos es degradar la ley de Dios, degradar los requisitos. Como ellos no lo podían cumplir la ley en la carne, entonces ellos empezaron a degradar todo. Incluso hoy en día el requerimiento para el futuro Mesías de Israel es nada, absolutamente nada. Son 5 cosas nada más. Sin embargo, Jesucristo cumplió todo, todo, todo. Amén. Entonces, hermanos, el buen pastor, ahí nosotros vemos que está nombrado Jesucristo como el Salvador, el Rey. Ahí, a diferencia de los falsos pastores de Israel que se designaron y se justificaron a sí mismos. Ellos se justificaban. Salmos, capítulo 23, el verso 1. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, Jesucristo no vino y dijo, inventó algo. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este Salmo 23 que es conocidísimo, ¿verdad? Y claramente nos damos cuenta que está hablando del Señor Jesucristo. Dice Isaías 40:11. Isaías 40:11 dice, cuidará de su rebaño como un pastor en sus brazos. Junto a su pecho llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Qué hermoso pasaje de Isaías describiendo la ternura, el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Jeremías 3:15. Yo les daré gobernantes que los cuiden y alimenten de manera sabia e inteligente, gobernantes que hagan mi voluntad. Isaías
56:9. Isaías 56:9 dice: ustedes, bestias del campo, ustedes, fieras del bosque, vengan y devoren. Todos los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes. Todos ellos son como perros mudos que ni ladrar pueden. Siempre son nolientos y echados. Les encanta dormir. Son como perros, comilones e insaciables. Y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino. Cada uno va por su lado buscando su propio provecho. Los invitan a tomar vino y a emborracharse con sidra mientras les aseguran que el día y mañana será mejor que el presente. Y hoy, hermano, está sucediendo eso. Hoy está sucediendo eso, que muchos hoy líderes espirituales están buscando que el dinero, están buscando su bienestar, ¿a costa de qué? A costa de la gente, viviendo de la gente. Es triste, pero es una pura realidad. Hoy está trastocado todo. Se ha abusado con el diezmo, se ha abusado con las ofrendas, utilizan pactos, primicias, miles y miles de formas de robarle a la gente, de vivir de la gente. Y dice la palabra, claro que está profetizado, por culpa de ellos el camino del Señor será blasfemado. Y hoy vemos eso, hoy vemos, ¿verdad? Que la gente le cuesta venir al Señor. ¿Por qué? Porque cree que todos son así, ¿verdad? Todos son así. Pero sin embargo, ahí tenemos que cada día están pululando más, cada vez hay más ladrones, pastores, ¿verdad? Que no son pastores del Señor. Y estamos viendo esto, hermano. Es triste, pero es la realidad. Zacarías 11:16. Zacarías 11:16 dice: pues voy a hacer que se levante en la tierra un pastor que no se preocupará por las ovejas perdidas, ni hará en buscar de las pequeñas, ni curará a las que se rompan una pata, ni llevará a cuestas a las que se cansen, sino que se comerá a las ovejas más gordas y les romperá las pezuñas. Eso vemos hoy en día, que muchos líderes, ¿verdad? Van ¿en dónde? Con los más adinerados, con los que están mejor posicionados, ¿verdad? Eso nosotros vemos hoy en día que está sucediendo. Sin embargo, el Señor, hermanos, no hace acepción de personas. Dice: pero el que entra por la puerta, al 10:2, es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Hermanos, el Señor Jesucristo dice su palabra, conoce a los que son suyos. Él los conoce por su nombre, ¿verdad? Esa palabra, hermano, debe crear en nosotros una seguridad maravillosa, ¿verdad? Porque Él nos conoce por nuestros nombres, personalmente. Y ahí dice la palabra, ¿verdad? El portero. Y estamos hablando de quién? Del ayudante. Recién estábamos conversando de eso, ¿verdad? El contratado que reconocía al verdadero pastor del rebaño. Él lo conocía. ¿Por qué? Porque recibía un salario del pastor. Entonces, él le abría y lo ayudaba, ¿verdad? En el cuidado de las ovejas, y abría la puerta para que él entre, ¿verdad? Entonces, dice: las ovejas oyen su voz. Y les había comentado, ¿verdad?, que los pastores del cercano oriente, ¿verdad?, conocían diferentes lugares fuera del redil y emitían ciertos sonidos especiales que sus ovejas conocían ese sonido. Como resultado, las ovejas se reunían alrededor del pastor. Y miren, hermanos, una de las cosas que nosotros como oveja del Señor
discernimos cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. O sea, siempre te da una duda, este no es de Dios, este no es de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera oveja conoce la voz de Dios, conoce su voz, conoce su voz. Entonces, nosotros vemos hoy en día tanta gente, hermanos, sin discernimiento, que van a cualquier lado y no disciernen si es de Dios o no es de Dios, si Cristo está ahí o Cristo no está ahí. Entonces la gente sigue. ¿Por qué? Porque no son ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo conocen a su pastor, escuchan. Y no solamente eso, el pastor, hermanos, la llama por su nombre. Las llama por su nombre. Entonces, eso da algo más especial a las ovejas. Que el Señor te llame por tu propio nombre, que te identifique, ¿verdad? Imagínense, a veces yo me imagino que el pastor llama, ¿verdad? Y de repente una especie, o sea, esté como distraída ahí con otra oveja, ¿verdad? El pastor hace su sonido, ¿verdad? Pero después la llama por su nombre. Julio, ¿verdad? Y entonces la oveja sale porque conoce, sabe. No solamente la oveja conoce a su pastor, sino que el pastor conoce a sus ovejas. Hermanos, esa es la interacción espiritual que nosotros tenemos con Jesucristo. Que no solamente, hermanos, el Señor nos conoce, porque sabemos que el Señor nos conoce a nosotros, sino que también nosotros conocemos al Señor, ¿verdad? Lo conocemos. ¿Y qué dice la palabra? Oyen su voz y le siguen a Cristo, le siguen, va detrás de su pastor, va detrás de Jesús. Eso es muy importante, hermano, porque hoy en día la gente dice, no, yo entiendo, yo conozco, pero no vemos que le siguen a Cristo, no lo siguen, hermanos. Nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro maestro. Tenemos que seguir, hermanos, y poder entender esta explicación, ¿verdad? De lo que Jesucristo quería enseñar, ¿verdad? Primeramente que el rebaño de Israel y llama a sus propias ovejas de manera personal para que entren en su rebaño mesiánico. Esto es una metáfora hablando de qué? De rebaño mesiánico, del corral mesiánico. Entonces, hermano, aquí se entiende que ya son de algún modo sus ovejas hasta antes de que Él las llame por su nombre. Entonces, pongámoslo así. Va el pastor, el portero le abre la puerta del corral, él las llama por su nombre. Entonces, claramente se nota que esas ovejas ya eran de él en el pasado. Ya eran de él en el pasado, claro, ¿verdad? Y aquí pongamos mucha atención, porque hoy en día mucha gente te dice, yo soy creyente hace 2 años, oí la voz del Señor, el Señor me llamó y yo vine a su camino. No. Nuestra elección, dice la palabra, miren, Romanos capítulo 10, nosotros claramente nos damos cuenta de que el llamado del Señor es antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él escogió a sus ovejas. Por eso, en Mateo 25, cuando nosotros vemos que las vírgenes insensatas, ¿recuerdan ese pasaje? Y las vírgenes prudentes entran en las bodas, el Señor cierra las puertas y las insensatas vienen y golpean la puerta y le dice, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dice Jesús? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Estas ovejas querían entrar, pero Jesucristo
le dice, yo nunca os conocí. Y esa palabra nunca es eternamente. Nunca les conocí. Entonces, sus ovejas, el Señor tiene cuáles son sus ovejas. Y sus ovejas, Él las conoce. Por eso, las que entraron, ¿qué era? Les conoce. Y acá Juan nos está diciendo, Él conoce a sus ovejas. Juan capítulo 10, el verso 25. Juan 10, 25. Vayan conmigo. Vamos a profundizar. Dice, Jesús le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen. Atento, atento. Él estaba teniendo una discusión con los fariseos. Y él varias veces le dijo, ¿verdad? Ahí a los fariseos le dijo, ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces aquí hay dos rediles, el redil del diablo y el redil de Cristo. Entonces Jesucristo dice, si ustedes no creen, esa es la identidad del creyente, la fe que Él ha depositado en nosotros. Por eso la salvación no es por obra, es por gracia, es gratis, por medio de la fe que Él nos dio. Es un don de Dios, dice Efesios, es un regalo. Esto nosotros, hermanos, no estamos acá por mérito, porque hicimos algo, porque somos lindos, porque somos buenos creyentes. No, hermano, esto es de gracia, esto es gracia, gracia pura. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas, primeramente, ¿qué hacen? La característica, oye mi voz. Oye mi voz. Y otra característica, no solamente oyen, porque hoy tenemos tanta gente que escuchan la palabra, de Cristo, ¿verdad? Lo ideal es que Él te conozca y yo les conozco. Por eso la palabra del Señor en Romanos habla y el apóstol Pablo dice, a los que antes conoció. A los que antes conoció, a estos también, ¿verdad? Predestinó. A los que antes. Por eso Jesucristo dijo, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre reprendimos demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Y yo os diré, nunca, la misma palabra que estamos escuchando, os conocí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, no es solamente escuchar la palabra, sino es seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, ser consecuente. Y eso estamos hablando siempre, ser consecuente. Entonces hoy tenemos tanta gente que escucha, pero no sigue a Cristo. No sigue a Cristo. No anda como Él anduvo, dice la palabra. Si somos realmente salvos, debemos andar como Él anduvo. Y entonces el Señor conoce a los que son suyos. Él conoce. Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Las ovejas de Cristo son un regalo del Padre al Hijo. Nadie puede decir, yo vine al camino del Señor por mérito, yo decidí seguir a Cristo. No, hermanos, nosotros estamos, dice la palabra Romanos, muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, totalmente muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que el muerto no es sensible. Vos tenés un cadáver ahí enfrente tuyo y le clavás con una aguja y el cadáver no se mueve. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad, ¿verdad? Y Pablo también habla de que las personas que viven en esa situación están presos, son esclavos, no tienen voz ni voto. Ahora es el Señor el que te traslada del reino de las tinieblas a su reino de su luz. Él es el que
transforma nuestro corazón. Él es el que nos cambia. Ahora, si Él no trabaja en ti, vos no sos de Él. Si Él no trabaja en ti, por eso el que empezó la buena obra en vosotros, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Ahora, si te digo, si Dios empezó la obra en ti, tú eres de Él. Tú eres de Él. Si Él empezó, Él la va a terminar. Amén. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día final. Nadie puede acercarse a Cristo sin que el Padre lo despierte, sin que el Padre ponga en nosotros arrepentimiento. El arrepentimiento no es humano. Nadie sabe hacerlo. Bueno, miren las otras prédicas que estamos haciendo de Romanos, que estamos estudiando. Nadie, de por sí solo nosotros no podemos servir a Dios. Nadie puede seguir a Dios por voluntad propia. Nadie. Solamente Dios es quien pone en nosotros el querer y el hacer. Él es el que hace la obra en nosotros. Por lo tanto, por medio de su Espíritu Santo, nosotros tenemos paz, amor, gozo. Cumplimos la ley. Contra tales cosas no hay ley, dice su palabra. Entonces, Él es quien trabaja en nosotros. Él se lleva todos los méritos. Entonces, muchos van a ir delante de Jesús y van a decir, Señor, yo hice en tu nombre, hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos. Y saben que no sirve de nada las obras humanas. Lo que sirve, lo que dice la palabra, es que Él nos presentará sin manchas, sin arrugas. Él, con alegría al Padre. Hermanos, eso es el mayor gozo que nosotros podemos recibir. San Juan 6:64. San Juan 6:64. Escúchenme bien esto. Dice la palabra, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Él sabía porque Él era Dios. Él es Dios. Él sabía cuando Él predicaba, Él hablaba y Él sabía quién creía, quién no creía. Él sabía todo. Es más, Él sabía que Judas lo había de entregar. Eso es lo que está hablando aquí Juan. El 65, así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Si tú estás en Cristo, hoy es gracias al Padre, gracias a Él. Él se lleva toda la gloria y la honra. Nosotros que somos estorbo para Él. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Dejar que el Espíritu Santo obre. Nada más. Esforzarnos en esta gracia maravillosa. Esforzarnos en esta. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esforzate en este don, ¿verdad? Renunciate, deja tu carga, deja, abandona tu yo, tu egoísmo, abandona, ¿verdad? Y deja que el Señor actúe. Entonces, si hoy en día nosotros hacemos algo bueno, no somos nosotros, es Él en nosotros. Amén. Es Él se lo lleva toda la gloria. Él lleva toda la gloria. Amén. Así que vamos a tener resultado. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyo eran y tú me los diste y han obedecido tu palabra. Eso somos nosotros, hermanos. Ese somos nosotros. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. El Padre nos dio a Jesucristo y Él va a resaltar entre nosotros. Él va a resaltar entre nosotros. Verá como hermano. Entonces, aquellos que del mundo me diste, tuyos eran. Está hablando, hermano, de que nosotros ya éramos del Señor en sus propósitos. No es que nosotros ya existíamos anteriormente, porque hoy sale tantas teorías, inclusive mormónicas, hablando de que nosotros ya estábamos en nuestro planeta y todo lo demás. Eso la Biblia no apoya. Lo que sí, Dios es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Él conoce a todos los seres humanos que nacieron,
que están presentes hoy aquí en el mundo y que van a nacer. Él sabe todo y Él sabe quiénes son de Él. Él sabe perfectamente quiénes son, quienes van a aceptar el mensaje. Él sabe todo. ¿Por qué? Porque Él va a poner en las personas que son suyas el querer como el hacer. He manifestado tu nombre a aquellos del mundo que me diste. Tuyos eran, está hablando de pasado, y tú me los diste y han obedecido tu palabra. El resultado que es el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos obedecer, hermano. Nosotros no podemos obedecer porque estamos en esta, todavía en esta naturaleza caída, a no ser de que Cristo venga y nos haga nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y en ese momento sí podemos, hermanos, tener la capacidad a no ser más esclavo del pecado, obedecer su palabra. Mientras es imposible, es imposible. Amén. Dice la palabra, Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Miren lo que la oración de Jesucristo en Getsemaní. Dice, Jesucristo estaba orando, Él estaba a punto de ir a la cruz y Él, en ese momento de tensión, donde sudó sangre, de estrés máximo, Él oró por ti y por mí. Oró en ese momento y no oró por el mundo entero. No oró por todas las personas que están en el mundo. No, Él oró por los suyos. Por los suyos. Miren, Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Porque son tuyos. Me van a decir, no, qué cruel es Jesucristo. ¿Por qué no? No. Él oró por los suyos. Por los suyos. Este es un privilegio maravilloso. Juan 17:24. Continúa la oración ahí de Jesucristo en Getsemaní. Dice, Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado. Aquellos que me has dado. Para que vean mi gloria, la cual me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, aquellos que me has dado. Tremenda palabra. Juan 18:9. Esto para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Hermanos, si el Señor empezó la obra en ti, vas a llegar como sea. Porque la salvación no es nuestra. Y nuestra perseverancia no depende de nosotros. Porque hay gente que cree que la salvación se pierde, porque la salvación no se pierde. La salvación depende de Dios. Él no es que te da, condicionadamente. Si te portas bien, sos salvo. Si te portas mal, te saco. ¿Verdad? No. Lo que pasa es que Él te da la salvación. Te la regaló. Pero la perseverancia, Él te la provee. Entonces nosotros perseveramos en la fe por medio de Él, no por nosotros. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, la salvación, la perderíamos a los medio segundo que nos habían regalado la salvación. Entonces, ¿qué? ¿Sos salvo hoy? ¿Perder la salvación mañana? ¿Volver otra vez a ser salvo? ¿Entrar otra vez? No, hermano, no. La Biblia no habla de eso. Amén. Y dice, ¿qué tal estamos con el tiempo? Amén, continuamos. Somos más que vencedores, dice Alberto Ventura. Amén. Amén, bendiciones. Hermana Daniela, bendiciones. Gloria a Dios. El SIDA también está ahí. Bendiciones. Wow. Varias personas que nos están escribiendo gloria. Ahí están tirando corazoncitos. Están tirando me gusta también. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, el 4, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermano, acá hay una diferencia muy grande entre nuestra cultura hoy en día, ¿verdad? No soy pastor
de ovejas literales, ¿verdad? Pero he visto que en Europa principalmente, ¿verdad? En los Estados Unidos, en donde pastorean animales, los pastores van detrás de las ovejas, detrás. Pero anteriormente el pastoreo era un poquito diferente. Era el pastor iba adelante. ¿Por qué? Porque conocía a su oveja, la llamaba por su nombre y iba caminando y las ovejas iban detrás del pastor, ¿verdad? Iban caminando del pastor. Y así mismo también es Jesucristo. Amén. Nosotros debemos caminar detrás de Él. Nosotros tenemos que seguir sus huellas. Él tiene que ser nuestro ejemplo. Jesucristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que, hermanos, poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No mirar al mundo, no mirar acá al costado, a la diestra o atrás. No, 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 no. A Cristo, hermano. No desenfocarnos. Seguir adelante. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque el liderazgo espiritual, hermano, es importante con que nosotros podamos aprender, ¿verdad? A través del ejemplo, ¿verdad? Nosotros debemos andar como Cristo anduvo. Eso dice la palabra. Lo podemos porque hemos nacido de nuevo. Podemos, hermano. No vamos a ser como Jesús. Claro que no vamos ¿por qué? Porque Jesucristo no tuvo pecado, ¿verdad? Nosotros sí seguimos pecando, dice la palabra, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que andar por ese camino, caminar por esas huellas. Y también, hermanos, nosotros como líderes, ¿verdad? De nuestras congregaciones, ¿verdad? Nosotros también, no solamente como líderes, como pastores, sino como cristianos, nosotros debemos predicar con el ejemplo al mundo, porque el mundo nos está mirando, tus parientes te están mirando, tus compañeros de trabajo te están mirando, muchísima gente te está mirando cómo te está desenvolviendo. Y hay gente que dice, no, aquel es creyente, pero mira cómo vive. No, nosotros debemos, hermanos, también predicar con el ejemplo. Amén. Entonces, eso es, hermanos, llamar a la gente, ¿verdad? Que imite nuestra conducta, la cual nosotros estamos imitando de Cristo. Primera Timoteo, capítulo 4, el verso 12. Primera Timoteo 4, 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí están las características que nosotros debemos mantener, hermanos. Mantener, ¿verdad? No darle el gusto a la gente, no darle el gusto a la gente, sino que nosotros debemos que, ¿verdad? Ser ejemplo de los creyentes, ¿verdad? En palabra, ¿verdad? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y ser puros. Amén. Pureza. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 1, habla de cómo debemos de movernos en el ministerio. Dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, está hablando el apóstol Pedro, capítulo 5, y que he participado de la gloria que será revelada, ¿verdad? Como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria, con el deseo de servir y no por obligación, ni por el mero afán del lucro. No por detrás de esto, no detrás del dinero. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Amén. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible. Amén. Tenemos que predicar, hermanos, también con el ejemplo. Gloria a Dios. Dice el 5, pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña.
Jesús le dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Amén. Y ahí estamos hablando de la alegoría, ¿verdad? Que es una mejor traducción para la palabra ilustración. Era ilustración. Jesús le estaba dando una ilustración, ¿verdad? O una figura idiomática, ¿verdad? Que comunica, ¿verdad? O que esconde algo enigmático o misterioso, ¿verdad? O sea, le está dando una figura para darle un ejemplo justamente de cómo el pastor, quien es Jesucristo, el redil que somos nosotros, que es Israel también, ¿verdad? Entonces podemos ver eso en Juan 16:25. Les he hablado de esto en alegorías, pero viene la hora en que ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente le anunciaré, dice la palabra, acerca del Padre. Y en Juan 16:29 dice, sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y ya no dices ninguna alegoría. Amén. Bueno, dice una vez, el 7, una vez más, Jesús le dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y ahí, hermano, dice, yo soy la puerta. Hay un cambio en la alegoría, porque primeramente vimos que él era el buen pastor. Ahora él es la puerta. Y entonces aquí vemos que dice, yo soy la puerta. Está usando, hermanos, la palabra yo soy. ¿Se recuerdan cuando Moisés estaba cuando se había encontrado en la zarza, ¿verdad? Que le dijo Jesús en la cristofanía, ¿verdad? Hablándole, diciéndole, yo soy el que soy, Yahweh, Yahweh, ¿verdad? Entonces ahí Jesucristo está diciendo, yo soy la puerta. Y ahí vemos, es la tercera vez que Jesucristo está usando la palabra yo soy. Ahí en Juan 6:35, él estaba diciendo, yo soy el pan de vida. En el 8:12, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Entonces los judíos conocían perfectamente la palabra cuando decían, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Por eso lo querían matar, lo querían tirarlo de un despeñadero, lo querían apedrear, porque ellos conocían claramente de que él estaba diciendo yo soy Dios, ¿verdad? Entonces acá vemos este cambio que hay en la metáfora, primeramente del 10, del 1 al 5, nosotros vimos que él era el buen pastor. Ahora él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Entonces, el pastor conducía a las ovejas fuera del redil. Aquí él es la puerta de entrada al redil. Él sacaba al pastor, o sea, a las ovejas de este redil, pero él es la puerta, además de ser el pastor, que saca a sus ovejas, ¿verdad? De donde él nos sacó, hermanos, de todo pueblo, lengua, tribu, naciones, de donde él nos sacó, de ese redil en donde estaban todas las ovejas. Él nos llamó por nuestro nombre, nos saca, nos guía, nosotros vamos detrás de él y él es la puerta ahora. Cambia la metáfora, él es la puerta. ¿A dónde? A un nuevo redil, a un ¿cómo es redil? A ver si me ayudan. Entonces, ¿dónde están las ovejas? Un corral, corral. Entonces, nos lleva a otro corral, amén, y en donde nosotros hoy en día estamos, todos vemos que es una metáfora, estamos donde, en donde judíos, salvajes, griegos, gentiles, todos ya sean que han aceptado a Cristo, se convirtieron en iglesia, no importa de qué denominación seas. Si
Tú eres cristiano, te has convertido en qué? En iglesia, dejaste de ser lo que eras, ¿verdad? Dejaste, hermano, de ser paraguayo, argentino. No, nosotros estamos esperando una patria nueva, una patria amada. Tus hermanos ahora son mucho más. Tenemos hermanos en la fe en distintas partes del mundo, ¿verdad? Hemos crecido, ¿verdad? Estamos en qué? En un nuevo redil. Entonces dice la palabra en Juan capítulo 10, 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, encontramos la palabra, encontramos pastos verdes en donde podemos reposar, en agua del... Encontramos la paz que el mundo no tiene. En ese otro redil donde estábamos había que se corneaban, ¿verdad? Se pisaban, se afanaban, se estresaban las ovejas. Sin embargo, aquí en este nuevo corral nosotros tenemos pastos verdes, tenemos paz, tenemos agua de reposo, aguas quietas, en donde el Señor Jesucristo es quien nos está pastoreando. Amén. Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta. El único que nos puede llevar a la salvación es Jesucristo. Nadie va a entrar, hermanos, por la cerca. Nadie va a entrar. Jesucristo es la puerta. Él es ¿qué? No solamente la puerta, es el impedimento que cualquiera quiera entrar, no por medio de esa puerta. Imposible que se entre sin Jesucristo al reino de los cielos. Por eso él le está hablando: mira, yo soy el que saco a mis ovejas. Yo conozco a los que son míos. Ellos me siguen y yo le voy a meter ¿dónde? Donde yo soy la puerta. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que siguen al único camino? Juan 10:9, la verdad, Juan 14:6, y la vida, la cual es Jesucristo. Él es el único, hermano, camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Entonces, Él es el único medio, ¿verdad?, de acercarse al Padre y de disfrutar la salvación prometida. ¿Por quién? Por Él mismo. Amén. Vamos a el 7. Una vez más Jesús le dijo: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. El 8. Todo lo que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. El 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás vino ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero en el Señor nosotros tenemos vida, y que la tenemos en abundancia, una vida eterna, no solamente una vida eterna, sino una vida completa, una vida satisfecha por medio de Jesucristo. Dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, aquí Jesucristo hace una gran diferencia entre los pastores asalariados, fariseos de aquella época, y él mismo, porque él mismo dio su vida por las suyas. Él mismo dio la vida por las ovejas. Entonces, claramente estamos viendo que una referencia a la muerte, ¿verdad?, de la que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad?, en la cual él tomó el lugar de todos los pecadores. Juan 10:15: así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Él se entregó. Juan 11:50.
dice la palabra del Señor. Ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, ay, perdón, 51. Dice, pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Estamos hablando de Caifás, que había profetizado, ¿verdad?, de que Jesucristo moriría por la nación. Juan 17, 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 18, 14, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Y ahí nosotros vemos, hermano, que Jesús tomó otra expresión de lo que dice ahí en lo que habíamos leído, ¿verdad? En Juan capítulo 10, el verso 1 al 5, es decir, Él es el buen pastor, muy diferente al malvado liderazgo actual en ese entonces, ¿verdad?, al frente de Israel, que eran los fariseos. Juan 9, 40 al 41. Después ustedes pueden retroceder el video para ir anotando los versículos. Juan 9, 40 al 41 dice, al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrán pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. Y estamos hablando del liderazgo que existía en ese entonces. Constituye la cuarta de las 7 declaraciones de Jesús. Ahí estamos viendo la cuarta, ¿verdad?, de las 7. 7 veces nosotros estudiaremos en Juan. 7 veces Jesucristo pronuncia la palabra yo soy, Yahweh, ¿verdad? Yo soy Dios. Él ahí está proclamando de que Él es el Mesías, de que Él es Jesucristo Dios, Jesucristo el Mesías Redentor, ¿verdad? Y eso vemos en Juan 17, Juan 19, Juan 6:35, Juan 8:12. Entonces, vemos ahí, dice, yo soy el buen pastor. Esa palabra, hermano, buen pastor, que ya lo escuchamos varias veces, incluso hay letras, escritos en las paredes, yo soy el buen pastor. El buen pastor viene de la palabra noble, ¿verdad? Y esto, hermano, contrasta con el asalariado, contrasta totalmente, que solamente vela por sus propios intereses, que vela por sus propios intereses. Amén. Bueno, quedamos ahí. Juan capítulo 10 hasta el verso 11. Marquen ahí en su Biblia, nos quedamos ahí. Bueno, quiero dar gracias al Señor. Quiero dar gracias al